Hola. Hola. ¿Sí? Este sí funciona. Sí, buenas tardes. Bueno, tenemos la inmensa suerte de contar hoy con la presencia de Odile Fernández en esta charla de alimentación y cáncer. Odile quiere compartir hoy con todos nosotros una información muy valiosa y útil para la lucha contra esta enfermedad. Odile es médico de familia de Granada y, como ella dice, superviviente de cáncer. Cáncer de ovario con múltiples metástasis. Cáncer diagnosticado en 2010. Hay que resaltar que la supervivencia de este tipo de cáncer es de tan solo un 5%. Bueno, Odile me puede corregir si me equivoco en algo. Según el Código Europeo contra el Cáncer, esta es una enfermedad que se puede prevenir modificando nuestra alimentación y estilo de vida. Yo no quiero quitar tiempo a nuestra protagonista hoy, entonces en este punto he de agradecer a todos aquellos que hacen posible esta charla hoy. En primer lugar, organizan esta charla el Herbolario de Oriente, Casa de Andalucía, y colaboran Tesana, Lilliput Living Foods, Ánfora Cerámica, Hotel Europa, Herboristería Tao, Madereco y la Diputación de Albacete, que ha cedido muy generosamente este salón para hoy. También quiero dar las gracias a las personas que han colaborado anónimamente para que este evento fuera posible. Estas personas están hoy aquí entre el público. Muchas gracias y no extiendo más mi introducción. Le paso la palabra a Mamen del Herbolario de Oriente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, como bien dice Juan Carlos, soy la dueña del Herbolario de Oriente, hace poquito que hemos abierto. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy, que es la alimentación y el cáncer, pues se nos ocurrió, digamos, a mi marido y a mí, pues traer a Odile Fernández, puesto que en mi familia hemos tenido varios casos de cáncer. Y bueno, pues al empezar yo a estudiar naturopatía vi que la alimentación tenía una estrecha relación con la alimentación. Entonces, como Odile trabajaba, bueno, y a partir de su curación en la misma línea que yo, pues decidimos que sería interesante que Albacete pues la recibiera también y nos explicara un poco pues su testimonio de curación y lo que es la influencia de los cambios de un estilo de vida positivo, saludables. Y bueno, y poco más. Quería agradecer también yo a Juan Carlos porque, bueno, la idea surgió un poco de que dije, bueno, quiero traer a Odile, no sé cómo hacerlo. Me explicaron pues que había un chico que también lo estaba organizando y lo llamé y dije, bueno, mira, Juan Carlos, aquí tenemos que hacer algo bueno. Y, y nos pusimos de acuerdo y nada, empezamos a mover un poquito todos los hilos y gracias a la Casa de Andalucía que estamos hoy aquí porque, bueno, pues el hecho de abarcar a tanta gente en algún sitio un poco decente, más bien grande, pues no nos era posible a nivel individual. Entonces, bueno, quería agradecerlos a ellos también. Y sin más preámbulos, bueno, pues le vamos a ceder la palabra a Odile, que es la que tiene más mi geek aquí hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias Juan Carlos, a Mamen por invitarme hoy aquí a la Casa de Andalucía. Además yo soy andaluza y muy orgullosa de que esté hoy aquí la bandera de mi tierra. Hoy me voy a disculpar si estoy un poco tocada con la garganta, tenemos un virus en casa. Entonces, bueno, yo creo que más o menos me oís bien, ¿sí? Vale. Bueno, pues como decía Juan Carlos, yo tuve cáncer de ovario con múltiples metástasis, ¿no? Metástasis en pulmón, en hueso y en vagina en el año 2010. En ese momento yo tenía 32 años, mi niño Nacho, que era el que había nacido en ese momento, tenía 3 añitos. Y bueno, pues podéis imaginar, ¿no?, el impacto emocional que eso supone. 32 años, un niño pequeño. La palabra metástasis todo nos suena a dolor, a muerte, a sufrimiento. De hecho, el 90% de las personas que mueren por causa del cáncer es por las metástasis. Y además yo soy médico de familia y nosotros hacemos el acompañamiento a la muerte a los pacientes paliativos. Entonces más me sonaba metástasis, muerte a mis pacientes, ya solo pensaba en agonía, en sufrimiento, en dolor.
Y yo tan claro tenía en ese momento que iba a morir que, bueno, que yo a Nacho le grabé un vídeo de despedida hablándole de que mamá le había querido mucho, pero que le había fallado y no había podido acompañarle. Le hice un álbum de fotos, compré los regalos de Reyes para que su papá se los diese el día de Reyes y hablé con mi madre y con mi hermana y les pedí que le hablasen mucho de mí, que Nacho no se olvidase que había tenido una mamá, pero que mamá no había podido estar aquí. Y bueno, al principio, pues como os digo, pánico, miedo, dolor, sufrimiento, sobre todo mucho miedo. Era víctima del miedo y lloré muchísimo. Pero después llegó un día en el que algo cambió, en el que surge el deseo por sanar, ¿no? Ya no pensé en que iba a morir. ¿Y qué fue aquello que me hizo pensar en sanar? Dos cosas. Una era ese niño de 3 añitos el que yo miraba y no quería, no podía fallarle, no podía morirme. Y después fue algo que a veces que es algo obvio, pero que a veces no pensamos, y es que todos vamos a morir. Todos venimos a esta vida con una fecha de caducidad y vivimos la vida pensando que somos invulnerables, que a nosotros nunca nos va a pasar, que le pasa al primo, al vecino, que muere la gente, pero a nosotros nunca nos va a pasar. Y vivimos nuestra vida pensando que nunca nos va a pasar, que somos inmortales y no vivimos la vida aprovechándola, ¿no? Sino todo postergando. Cuando termine el colegio, cuando ya sea mayor y termine el instituto, cuando termine la facultad, cuando mis hijos sean mayores haré aquello, haré lo otro. Vivimos postergando, ¿no? Vivimos siempre pensando en el futuro. Y yo pensé que ya se había acabado eso, que iba a vivir pensando en el presente y que el futuro es incierto y el pasado está, ¿no? Entonces, como no sabía cuánto me iba a quedar de vida, iba a vivir desde aquel momento de forma intensa, disfrutando de cada momento, de cada abrazo de mi hijo, de cada beso, y sobre todo haciendo aquellas cosas que más me gustan. En mi caso, una cosa que nos gusta mucho en casa es viajar, ¿no? Entonces, mira, esa imagen nuestra, de Nacho y mía, durante la quimio, ¿no? Yo cuando estaba con la quimio entraba en internet y buscaba vuelos baratos. Y buscaba un vuelo barato a cualquier sitio y lo cogíamos, ¿no? Y luego le pedía al oncólogo permiso, a lo mejor si me coincidía con la quimio, para cambiarla de día. Porque para mí en ese momento era más prioritario vivir el día a día que incluso el tratamiento, ¿no? Entonces el oncólogo amablemente me cambiaba la quimio un par de días para que me fuera a ir de viaje. Ese viaje fue a Ibiza y fue uno de los viajes más emotivos y que hemos vivido más intensamente, ¿no? Y así durante toda la quimio, esos 5 meses fueron de viajar. Y yo cuando me diagnosticaron el cáncer le prometí a Nacho 2 cosas. Todo eran viajes. Uno le prometí que le iba a llevar a Disney porque a mí me gustaba de pequeña mucho Disney, y la otra le dije, dime tú dónde te gustaría ir o qué te gustaría hacer en esta vida, qué es lo que más ilusión te hace. Bueno, pensar en un niño de 3 años, que puede ser lo que más ilusión le haga. Pues me dice mi hijo, dice, yo quiero ver leones blancos. Ostras, leones blancos. ¿Dónde encontramos leones blancos? Bueno, pues buscando en internet, el San Google nos dijo que en Tenerife había un zoo que tenía leones blancos. Entonces le prometí que si me curaba iríamos a Tenerife, ¿no? Pues de hecho fuimos, cuando terminó el cáncer, fuimos a Tenerife a buscar esos leones blancos. Y bueno, pues ese deseo de ver a Nacho crecer y ese replantearme la vida desde el presente y no desde el futuro ni desde el pasado, me hicieron replantearme la enfermedad y no pensar solo en la palabra esa tan fea, en la metástasis, en el cáncer, sino intentar buscar todo aquello que además de la cirugía y de la quimio, que fue en mi caso, me pudiese ayudar a sanar, ¿no? Y bueno, pues yo fui aplicando cambios en mi vida, el cáncer desapareció, las metástasis desaparecieron y me di cuenta durante la enfermedad que si creas los sueños se crearán, ¿no? Que todos nosotros somos potenciales creadores de sueños, ¿no? Y uno de mis sueños era que Nacho fuera a ver los leones blancos. Otro de los sueños que yo tenía era volver a ser madre. Desde el principio, aunque me dijeran que había metástasis, siempre estaba eso ahí de y me voy a morir y no voy a tener otro niño. Además, yo quería tener otro bebé que naciese en casa, que no naciese en el hospital, en esos partos hospitalarios con tanta medicalización, con tantas prisas, sino que quería nacer en casa, que Nacho naciese en un parto rodeado por su papá, por su hermano, Iker, y sin prisa, sin miedo, sin estrés, ¿no? Y además, pues fue un parto, evidentemente, pues Iker nació en casa, en un parto sin dolor, en un parto sin miedo, en un parto gozoso, lleno de alegría y de amor, nada que ver con el otro parto. Y bueno, le llamamos Iker, no por Casilla, porque además el hermano del Barça dice que es Iker Barsilla. Se llama Iker porque Iker significa el que trae buenas noticias.
Y creo que este niño trae muy buena noticia a todas aquellas mujeres con cáncer que desean volver a ser madres después de la enfermedad. Porque todo es posible, solamente tenemos que creer en esos sueños. Y bueno, esa es mi historia. Perdón. Bueno, pues esa es mi historia y por eso me gusta contarla, ¿no?, a vosotros, porque creo que puede dar luz y esperanza a tantos enfermos, no solo a los que estén enfermos, sino el aprender a vivir la vida en el presente. Deberíamos de hacerlo todos, los sanos, los enfermos y todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues fruto de esta experiencia, de todo lo que yo iba aplicando, de todo lo que yo aprendí con el cáncer, yo tengo que darle gracias al cáncer porque me ha enseñado mucho y porque me ha permitido algo que a mí me gusta, que es ayudar a los demás, ¿no? Yo estudié medicina porque siempre me ha gustado ayudar a los demás. Y uno de mis sueños, que lo haremos cuando Iker sea mayor, yo siempre quería irme con Médicos Sin Fronteras, además a India, no era una cosa que tengo ahí en mente, porque siempre me ha gustado lo de ayudar a los demás, ¿no? Y esta enfermedad me está dando la oportunidad de transmitir esta experiencia y ayuda mucho más que en mi consulta de médico de familia, probablemente que puedo transmitir esta experiencia a los demás. Y bueno, yo cambié, como decía Juan Carlos, mi alimentación, mi estilo de vida, la forma de afrontar la vida. El cáncer desaparece y yo pensé, ostras, esto es maravilloso. Esto y contarlo a los demás, no se puede quedar esta experiencia en mí porque lo que no se da se pierde. Y por eso empecé a escribir el blog Mi Receta Anticáncer y luego surge el libro que veis ahí, Mi Receta Anticáncer, en el que se llama así Mis Recetas Anticáncer porque son las recetas que yo como médico me prescribí a mí para ayudar a mi cuerpo a sanar, que básicamente es buena comida, ejercicio físico y mucho amor, ¿no? No hay nada más. Y bueno, pues ya que sabéis mi experiencia, vamos a ir hablando un poco de qué es el cáncer y de cifras, de esas cifras tan apabullantes, ¿no? Mira, en el año 2012 se diagnosticaron casi 14 millones de casos de cáncer y de esos 14 millones, 8 millones de personas murieron a causa del cáncer, sobre todo en los países más en vías de desarrollo, ¿no? Y mira, ahí podéis ver un atlas de cáncer que es de acceso libre, todos podéis descargarlo, ¿no? Entráis y escribir en internet Globocan y podéis descargaros ese atlas. Simplemente viendo ese atlas podemos entender por qué tanta diferencia de cáncer entre unos países y otros. Mirad, en color azul oscuro podéis ver los países que más cáncer padecen en el mundo, que son Estados Unidos, Australia y Europa. En color un azul más neutro tenemos Asia y la mayor parte de América Latina. Y luego en un color azul muy claro o incluso blanco tenemos África del Sur, el África subsahariana. Y mirad, nos llama la atención entre todos sus vecinos India, respecto a Rusia, China, el resto de Asia, tiene muy poco cáncer. ¿Y qué se ocurre que puede haber diferencia entre un americano y un indio? La comida y el estilo de vida. Pero es que además los indios tienen la mitad de cáncer que nosotros, a la misma edad que los europeos. Podemos pensar que hay tantas diferencias por la supervivencia, ¿no? Por la esperanza de vida, perdón. A mayor esperanza de vida, más cáncer, ¿no? Y es lógico porque cuanto más años vivimos, más envejecen nuestras células, más posibilidades tenemos de padecer cáncer. Pero esas diferencias entre países no explican esas diferencias en la tasa de cáncer. Y sí podemos ver que los países más desarrollados padecen más cáncer, ¿no? Europa, Estados Unidos, Australia. Pero mirad, si miramos la diferencia entre unos países y otros, veremos que la supervivencia no lo es todo. Estados Unidos y Australia son los que mayor tasa de cáncer padecen. Sin embargo, entre los países desarrollados, Estados Unidos es el que tiene una menor esperanza de vida. Y después le siguen en tasa de cáncer Europa Occidental, Alemania, Irlanda, Inglaterra. Después el norte de Europa, Noruega, Suecia. Después el sur de Europa, lo que sería España, Italia, Grecia. Y por último Japón. Japón es el que menos cáncer padece junto a la cuenca mediterránea. Y mirad en ese atlas, Japón es el país con una mayor esperanza de vida, pero no está en color azul oscuro. ¿Veis? Que no está en color azul oscuro. ¿Y qué diferencia hay entre un japonés y un americano? La comida. La comida, el japonés también está delgado, lo típico es que un japonés esté delgado, lleva una dieta semi-vegetariana con muy poca carne, no consumen ningún tipo de lácteo, pero sí consumen mucho pescado, mucha alga, mucha seta, mucha soja fermentada, tipo miso, tipo salsa de soja.
y mira, tienen mucho menos cáncer, son los que más viven, pero sin embargo dentro de los países desarrollados son los que menos cáncer padecen. O sea que no es solo la esperanza de vida lo que determina que padezcamos cáncer. Dentro de Japón tienen mucho menos cáncer de próstata y de mama, que son los más frecuentes en nuestra sociedad. Pero mientras un japonés vive en Japón y sigue ese estilo de vida, está delgado, además tiene una vida mucho más espiritual, ¿no? Donde la práctica de la meditación es algo habitual, el taoísmo, ¿no? Mientras sigue ese estilo de vida, parece que está protegido frente al cáncer. Pero si ese japonés emigra a Estados Unidos y adopta el estilo de vida americano, empieza a engordar, empieza a comer esa comida basura, vive esa vida estresada, tan competitiva que tiene el americano por ser el mejor, por tener la mejor casa, el mejor coche y tal, pues su tasa de cáncer se equipara con la del americano. Es decir, no son los genes, no es que los japoneses tengan supergenes, sino es una alimentación y un estilo de vida diferente. ¿Y qué pasa en España? ¿Qué pasa con la tasa de cáncer en España? Decía que la cuenca mediterránea tiene mucho menos cáncer que Estados Unidos o el resto de Europa, pero está cambiando mucho. Hasta los años 60, 70 en España la tasa de cáncer era relativamente baja. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que te dijeran que el padre de algún amigo tuyo ya muerto de cáncer era como algo raro, ¿no? Suelen morir pues los abuelos, cáncer de próstata, cáncer de mama, pero la gente mayor. Ahora que me digan que gente joven tiene cáncer de mama, de próstata, no te llaman la atención porque es algo tan habitual, gente con 25, 30, 35 años con cáncer de mama y cáncer de próstata. Y mirar esa gráfica, desde el año 70 hasta aquí, la tasa de cáncer en España va en aumento, a paso agigantado. En el color azul, veis, la que va subiendo tanto es el número de casos de cáncer en hombres. En color rojo en mujeres. Mirad cómo está creciendo los números de casos. Hemos pasado en mujeres de 150 casos al año a casi 300, el doble en solo 30 años. Los hombres unos 220 casos a 400. Se va multiplicando a paso agigantado. El Organismo de la Salud estima que de aquí al año 2030 los casos de cáncer habrán aumentado en un 70%. 1 de cada 2 hombres padecerá cáncer y 1 de cada 3 mujeres. O sea, la mitad de los hombres que están aquí tendrán cáncer y 1 de cada 3 mujeres. Y de esas mujeres, 1 de cada 8 padecerá cáncer de mama. O sea, es algo que se está convirtiendo en epidemia. Y es una enfermedad en la que podemos influir mucho, por eso debemos de informarnos bien para cambiar. Y bueno, esta imagen la pongo muchas veces porque me gusta un poco, porque creo que es la evolución del ser humano, ¿no? Del Australopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens, y el último es el Homo McDonald, ¿no? Que está gordito, que probablemente tiene diabetes, tiene colesterol, es hipertenso y probablemente desarrolle cáncer. Estamos cambiando tanto nuestra alimentación que estamos enfermando. Es verdad que cada vez vivimos más, pero con peor calidad de vida. Casi toda la gente mayor está polimedicada. Y es verdad que vivimos mucho, pero vivimos dependiendo de la botella de oxígeno, de la pastilla para el azúcar, para la diabetes, para el colesterol. Y la mayoría de los pacientes de la consulta están polimedicados. Y además mucha gente reticente cuando tú le dices que podrían quitarse muchas de esas pastillas, cambiando simplemente la alimentación y la forma de ver la vida. Pero mucha gente es que no quiere ni siquiera intentarlo, ¿no? Prefiere la pastilla milagrosa y no existen pastillas milagrosas. Existen pastillas para cronificar enfermedades. Suena Super Size Me. Entré en internet, escribí Super Size Me. Es muy interesante y sobre todo que lo vean los niños. Este es un director de cine americano que decidió durante 3 meses comer todos los días en McDonald's, ¿vale? Desayuno, almuerzo y cena en McDonald's y ver qué pasaba. 3 meses. ¿Qué le pasó? Pues en 3 meses engordó unos 15 kilos, tenía ya las cifras de azúcar en sangre elevadas, hipertenso, tenía el colesterol, grasa en hígado y sobre todo una muy mala calidad de vida. Estaba fatigado, no era capaz de subir 2 plantas andando cuando antes era una persona sana, normal como cualquiera. Solamente 3 meses comiendo en McDonald's. Cuando seguimos ese estilo de vida, no tenemos que ir toda nuestra vida a McDonald's, pero basado en comida refinada, en bollería, en azúcar, en exceso de carne, pues no nos debe de extrañar que al final terminemos enfermando. Y ese documental es muy interesante y sobre todo que se lo pongáis a vuestro hijo. El payaso de McDonald's. Si Ronald McDonald, el payaso de McDonald's, comiese de verdad la comida que él vende, no sería tan delgado.
los estilos de vida. Como decía, el cáncer es una enfermedad que tiene mucho que ver con lo que comemos y con sería practicar ejercicio físico con regularidad, practicar deporte al aire libre, estar más en contacto con la naturaleza, estar delgado y sobre todo sonreír. ¿Veis esa imagen que todos sonríen, ¿no? El vivir la vida desde la alegría, desde el positivismo, nos va a ayudar a prevenir la mayoría de las enfermedades. Sin embargo, las personas con depresión crónica, con ansiedad crónica o con un estrés mal tolerado, mal llevado, tienen más riesgo de padecer cáncer, ¿no? Yo antes de mi enfermedad llevaba una vida pues con muchísimo estrés, ¿no? Y además, bueno, la forma que yo tenía de ver la vida es siempre ser perfeccionista y siempre querer hacerlo todo bien. Hacían que viviese muy, muy, muy estresada. Además, hacía muchísimas guardias, ¿no? Pues dar prioridad a las cosas que de verdad son prioritarias y aprender a que los problemas nos pueden afectar solo en su justa medida, ¿no? Pues esa sería esa vida, con una sonrisa, con un estado positivo, comiendo saludable, haciendo ejercicio y más contacto con la naturaleza. Pero no es algo que solo diga yo, sino que el Código Europeo contra el Cáncer ya desde el año 87 nos habla de cómo se podría prevenir el cáncer, que básicamente es esa imagen de la que os he hablado. El Código Europeo contra el Cáncer surge de la reunión de un grupo de científicos que ante la epidemia de cáncer que se está viviendo en el mundo, pues deciden ver si hay una relación cáncer-alimentación, si el cáncer es una enfermedad genética o tiene que ver con nuestra alimentación. Y deciden pues revisar todo aquello que nosotros podemos hacer para prevenir el cáncer. Y dictan el Código Europeo contra el Cáncer, que por desgracia casi ningún médico conoce. Yo no lo conocía hasta que tuve la enfermedad, ¿no? El Código Europeo contra el Cáncer dice que el cáncer es una enfermedad relacionada con la alimentación y con los estilos de vida, que es una enfermedad que se puede prevenir, que al 30 al 40% de los cánceres se podrían prevenir viviendo de forma saludable y comiendo bien. Que ese atlas de cáncer podría cambiar mucho si todos cambiásemos nuestros hábitos de vida. Se estima que un 80% de los cánceres son de origen medioambiental, es decir, tienen que ver eso con la comida, con los tóxicos con los que estamos en contacto, y luego un pequeño tanto por ciento es de origen genético, ¿no? Todos conoceréis casos de cáncer de mama familiar en el que la tía, la prima, la abuela han padecido cáncer, ¿no? Porque tienen una mutación genética. Pero incluso cuando hay mutaciones genéticas, influye mucho la alimentación y los estilos de vida. En los casos de cáncer de mama familiar, no todas las mujeres desarrollan el cáncer, no es que tengas el gen y todas las mujeres lo desarrollen, ni todas lo desarrollan con la misma agresividad, ¿no? Depende de cómo vivan esas mujeres, cómo coman esas mujeres que desarrollen cáncer sí o no, o sea más agresivo o menos. Si tener una mutación genética fuera 100% igual a cáncer, cuando tienes dos gemelos idénticos que tienen la mutación genética, deberían desarrollar el cáncer en el 100% de los casos, ¿no? Pues solamente en la mitad de los casos, uno de cada dos gemelos desarrollará cáncer, ambos gemelos. Es decir, va a depender mucho de lo que coman esas personas el desarrollo del cáncer. En el caso de los hijos adoptados, se ha visto que influye más lo que coman, cómo vivan sus padres adoptivos, que los genes que traiga de sus padres biológicos, ¿vale? O lo que decía del japonés, que mientras está en Japón tiene menos tasa de cáncer, pero se va a Estados Unidos y adopta ese modelo americano de vida y tiene más cáncer. Pues bien, decíamos, enfermedad medioambiental, 35% se puede relacionar con la alimentación. 1 cada 3 cánceres tiene que ver con la alimentación. Obesidad es responsable del 15% de los cánceres y muchas veces pensamos que la obesidad, la gente piensa que la obesidad no tiene que ver con el cáncer, sí con la diabetes, con el colesterol, pero deciros que también las personas obesas con sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer cáncer, y las personas que han padecido un cáncer y después de la enfermedad siguen estando obesas o con sobrepeso tienen mayor riesgo de recidiva. Por eso es muy importante que después de haber superado una enfermedad perdamos peso, sobre todo en el caso del cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Después tenemos el tabaco, responsable del 25% de los cánceres, el alcohol, las infecciones por algunos virus y bacterias, como puede ser el virus de la hepatitis B y C, que produce cáncer de hígado, el virus del papiloma humano, que produce cáncer de cuello de útero,
Y luego están los carcinógenos, responsables del 5% de los cánceres. Los carcinógenos son sustancias que están en el medio ambiente, que están en la comida, que nosotros tenemos contacto con ellas a través de la alimentación o del mismo aire que respiramos, de las colonias, de las cremas que nos ponemos en la piel y que pueden incrementar nuestro riesgo de padecer cáncer. Luego hablaremos de algunas de ellas. Y bueno, ¿qué dice el código que nosotros podemos hacer para prevenir el cáncer? Lo primero es buscar información, pero una buena información, una información veraz, científica y contrastada. Porque en Internet muchas veces podemos encontrar de todo, pero hay cosas que incluso pueden ser contraproducentes, ¿vale? Una vez que te informas bien, tomas conciencia del riesgo. Es decir, yo veo que leo fumar mata y tomo conciencia de que fumar mata, ¿no? Porque hay gente, hay fumadores que aunque lo vean en las cajetillas, ¿qué hacen? Le dan la vuelta y le dicen al estanquero, cámbiamelo por otro que ponga fumar produce esterilidad, ¿no? Prefiero que me ponga que fumar mata que fumar, o sea, que produce esterilidad que fumar mata. Pues no, tomamos conciencia del riesgo, el tabaco mata. Y ahora decido cambiar, ¿no? Decido dejar el tabaco. Pero no vale dejar el tabaco 15 días, ya no volvemos a fumar. Pues igual pasa con todo, ¿no? Si yo aprendo que la alimentación saludable puede prevenir el cáncer, no es una alimentación a llevar 1 mes o 2 meses, sino es una alimentación para llevar el resto de nuestra vida. Decíamos que los indios tienen menos cáncer, la cuenca mediterránea, los japoneses, pero es porque un estilo de vida que tienen desde pequeño, una forma de alimentarse desde pequeño, ¿no? Los indios toman cúrcuma desde que son pequeñitos. El consumo de setas y algas es muy alto en los japoneses desde que son pequeños. Y en España, hasta los años 70, en general se llevaba una alimentación muy saludable, esa dieta mediterránea de la que tanto se habla, pero que estamos perdiendo. Hemos empezado a perderla en los años 60-70. ¿Y qué ha pasado cuando hemos perdido esta dieta? ¿Habéis visto lo que pasaba en la gráfica? Que se han disparado los casos de cáncer. Entonces yo creo que ya podéis, ya vosotros mismos viéndose hablar, estar seguros que la alimentación tiene que ver con el cáncer. Pues como veis en esta chica, en nuestras manos está tomar productos refinados, esas hamburguesas, esos refrescos tipo cola, o aumentar la ingesta de frutas, de verduras, de batidos, de zumos naturales. Que nadie nos obliga a ir a consumir a una cadena de comida rápida, a consumir hamburguesas y perritos, ¿no? Que nosotros somos suficientemente responsables para tomar esa decisión, ¿no? Y lo que nosotros sí podemos ser responsables todavía es nuestros hijos, ¿no? Y sería muy importante que los niños tuvieran una buena educación en nutrición, que les hablásemos de alimentación y que nunca les diésemos como premio a nuestros hijos una chuche, un helado. La comida no es un premio y sin embargo muchas madres le dicen al niño, si te portas bien te doy una chuche, si te comes no sé qué te doy la chuche. Eso es una forma al final de que relaciones la comida basura con los premios, ¿vale? Nosotros en casa a Nacho nunca se nos ha ocurrido darle un premio que sea una golosina, ¿no? Y de hecho, bueno, Nacho no toma chuches cuando son los cumpleaños, él no las pide, ¿no? Pero es porque desde que es pequeño eso sí lo teníamos claro, ¿no? Que no le íbamos a intentar no ofrecerle pues ese tipo de comida basura. Nosotros Nacho lo único es que es muy carnívoro, ¿no? Que la carne sí que le gusta mucho. Pero el resto, bollería, la leche, los yogures, eso no tenemos ese problema. Pero cuanto antes empecemos con los niños, más fácil será que coman de forma saludable. A un niño en plena adolescencia, con 15 años, que tiene una alimentación ya muy de comida rápida, va a ser muy difícil hacerle cambiar, ¿no? Cuando sea adulto, él podrá tomar sus propias decisiones. Pero quizá la adolescencia es la peor época. Bueno, y vamos con el código. ¿Qué dice el Código Europeo contra el Cáncer que podemos hacer para prevenir el cáncer? Lo primero no es ningún tipo de alimento, lo primero es dejar de fumar. El tabaco se considera el principal carcinógeno. Es responsable del 25% de los cánceres de cualquier tipo: esófago, laringe, cavidad oral, estómago, vejiga, páncreas, riñón, cuello de útero, y responsable del 90% de los cánceres de pulmón. Durante la quimioterapia, los enfermos de cáncer que fuman durante la quimio, deciros que la quimio disminuye el efecto, el tabaco disminuye el efecto de la quimioterapia. Sería muy importante que dejásemos de fumar durante la quimio. Mira, a mí, cuando tuve mi enfermedad, nunca nadie me preguntó si fumaba o no fumaba. Pero es que se lo digo, le pregunto a la gente, digo, ¿te pregunta al oncólogo si fuma o no fuma? Muchas veces ni siquiera los oncólogos les preguntan, y es muy importante dejar de fumar para que la quimio haga más efecto. Antes de
de la ley antitabaco se fumaba delante de los niños, de las embarazadas, de cualquier persona, ¿no? En espacios cerrados. Hace unos años aquí podríamos estar fumando, ¿verdad? En los colegios, los médicos en la consulta que fumaban. Le decían al paciente, no fume, que es malo, pero ellos fumaban delante de los pacientes. Yo, en mi caso, nunca he fumado, ¿no? Pero deciros que el fumador, el que fuma, el fumador activo, tiene riesgo de padecer cáncer, como decía, 25% de los cánceres relacionados con el tabaco, pero tanto riesgo tiene el fumador pasivo. Y eso que os decía que antes se hacía antes de la ley antitabaco, que fumábamos delante de todo el mundo, esas personas que de forma pasiva se exponen al humo del tabaco también están en riesgo. Y los que más susceptibles son al humo del tabaco son los niños, y sobre todo esas mujeres embarazadas que fuman y ese tabaco los pacientes, cuando les preguntan, o eran fumadores o han sido fumadores pasivos durante muchos años. Yo en mi caso me he fumado de forma pasiva 4 paquetes de Educados todos los días, que era lo que fumaba mi padre. Hay casos de cáncer de pulmón en niños con 15, 20 años que nunca han fumado, pero les preguntan a sus madres y fumaban mientras estaban embarazadas. O sea que dejar de fumar, si no podéis dejar de fumar, por lo menos no fumar delante de embarazadas y de niños. Y también deciros que los que no podáis dejar de fumar, la alta ingesta de fruta y de verdura contrarresta los efectos negativos del alcohol, ¿vale? Del alcohol, del tabaco. Y luego el alcohol. Como estaba pensando en el alcohol se relaciona también con el cáncer. No solo cáncer de hígado, también cáncer de la cavidad oral, de colon, de mama, de esófago. En general bebemos más de lo recomendable, ¿no? Yo cuando le pregunto a un paciente, ¿usted bebe? Todos me dicen que no, ¿no? Pero luego cuando le pregunta, ¿no bebe nada? Entonces ya, bueno, el carajillo por la mañana, ¿no? Un par de quintos con los amigos, con las tapas, luego en casa unos chatillos de vino. En general se bebe mucho más de lo habitual, y pensamos que solamente los hombres beben. También muchas mujeres consumen más alcohol de lo habitual. Lo que pasa es que el consumo de la mujer no suele ser tan social, sino más en casa. Pues deciros que el único consumo que se considera apropiado es una consumición al día en mujeres y 2 consumiciones al día en hombres, a ser posible de vino, si no cerveza. Todo lo demás puede incrementar nuestro riesgo de padecer cáncer. Y sobre todo lo que sería nefasto es la combinación tabaco-alcohol, porque ese cóctel incrementa el riesgo de padecer cáncer, sobre todo cáncer de esófago. O sea, eso del botellón que hacen los jóvenes el fin de semana, que beben y fuman todo lo que pueden, es nefasto para su salud. Tercera recomendación del código: la obesidad y el sobrepeso. Debemos evitar en la medida de lo posible, como decía, la obesidad y el sobrepeso. El 39% de los cánceres de endometrio, de útero, se relacionan con la obesidad, 37% los de esófago, 25% de riñón, 24% de vejiga, 11% de colon y 9% de mama. Si estamos obesos, más riesgo tenemos de padecer cáncer. Entonces es muy importante perder peso. Cuarta recomendación: hacer ejercicio físico. El ejercicio físico regular se relaciona con una menor tasa de cáncer. Sin embargo, el sedentarismo, el pasar horas sentados viendo la tele sin movernos, incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama, próstata, piel, páncreas y colon. ¿Qué tipo de ejercicio debemos practicar? Se habla de ejercicio físico regular, es decir, 3 veces por semana, entre 30 a 45 minutos. Igual, el que a nosotros nos guste, el que a cada uno le guste. Puede ser caminar, correr, saltar, bailar, nadar, pero sobre todo que nos guste y que disfrutemos con él, ¿no? Nuestra sociedad se está convirtiendo en un poco una sociedad un poco absurda, ¿no? En la que mucha gente se apunta al gimnasio, ¿no? Pero ¿cómo van esas personas al gimnasio? En coche. ¿Y qué hacen cuando llegan al gimnasio? Se sientan en una bicicleta estática que no les lleva a ninguna parte mientras ven la tele, ¿no? La Belén Esteban hablando del nuevo novio que tiene. No debería, ese tipo de ejercicio no sería el más recomendable, ¿no? Si vais al gimnasio, mejor ir andando porque ya vais calentando. Y en vez de sentar en una bicicleta estática que no os lleva a ninguna parte, pues hacer algún deporte en grupo, ¿no? Podemos hacer pilates, no sé, aeróbic, cada uno el que le guste.
Y sería siempre más saludable si vamos a montar en bici que lo hagamos al aire libre, ¿no? Que nos dé el sol. El sol hace que sinteticemos además vitamina D. La vitamina D previene el cáncer y también regula el estado de ánimo. Habréis fijado cuando hacéis deporte al aire libre o vais al campo a caminar, luego nos sentimos hasta más felices, más contentos, es por esa vitamina D que hemos sintetizado. Hace unos días salió a la venta un libro que está muy bien, se llama Mujeres que corren, ¿no? Es una chica, Cristina Mitre, que tuvo cáncer también de ovario y también le da gracias al cáncer porque ella desde que tuvo la enfermedad también empezó a practicar ejercicio y ella empezó a correr. Y ahora ella empezó, que no era capaz de correr más de 200 metros y ahora hace maratones, ¿no? Que también el cáncer muchas veces te da la oportunidad de ponerte metas y retos y conseguirlo y eso es muy satisfactorio, ¿no? Bueno, quinta recomendación, evitar los carcinógenos en la medida de lo posible. Los carcinógenos son sustancias, como decía, que estamos en contacto con ellas y pueden incrementar nuestro riesgo de padecer cáncer. Son muchas, de momento se han estudiado unas 1000, se ha determinado que son cancerígenas, pero se calcula que hay entre 20.000 y 30.000 más. En el libro tenéis muchas de ellas, os voy a comentar solo algunas que podemos evitar. Los benzopirenos, por ejemplo. Los benzopirenos están presentes en los cigarrillos, cuando fumamos, en el humo del tabaco, en el humo de los coches, pero también están presentes cuando una carne la freís, cuando se hace la barbacoa, cuando se nos quema algo, una tostada que se nos queme. Todo eso, una pizza en horno de leña que se quema, contiene benzopirenos, ¿vale? Incrementa el riesgo de padecer cáncer de colon. Después algunos pesticidas, ¿no? Como el DDT. El DDT era un pesticida ampliamente utilizado durante los años 50, que se retiró en el año 86. Se prohibió cuando se demostró que era un disruptor endocrino que podía aumentar el riesgo de que padeciésemos cáncer de mama y cáncer de próstata. Pero es un pesticida muy persistente en la tierra y 30 años después todavía en la leche humana, en la placenta, en la grasa humana hay restos de DDT, porque nosotros pensamos que lo que nosotros echamos a la tierra eso se volatiliza, desaparece. No, persiste. Todo lo que echemos al mar, toda la porquería que echamos al mar, ahí persiste. Todo lo que echemos en la tierra, ahí persiste. Y el DDT es uno de esos insecticidas, entre otros muchos, que pueden incrementar nuestro riesgo de padecer cáncer. El DDT se utilizó de forma masiva en los años 50-60 en agricultura, pero también en forma de colonia. ¿Os acordáis de la colonia Cruz Verde? Que era para los mosquitos, para el bien, para la caspa. No era más que DDT que poníamos en nuestra cabeza. Y todo lo que pongáis, quedaros con la idea que los champunes, los tintes para el pelo, todas las cremas que os pongáis en la piel, pasan al torrente sanguíneo y si tienen ingredientes tóxicos, incrementan nuestro riesgo de padecer cáncer. Otro ejemplo de insecticida tóxico sería el ZZ, que tanto se ha utilizado para los piojos, ¿no? O el FLI, que tanto se ha utilizado para matar las moscas. Aparte de insecticida, el bifenol A. El bifenol A está presente en los plásticos y se ha utilizado de forma masiva desde el año 36 hasta la actualidad, que se sigue utilizando a pesar de que se sabe que es un disruptor endocrino y que puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de próstata. En el año 2008 el gobierno de Canadá se dio cuenta de que el bifenol A era causante de cáncer y que se estaba utilizando en las tetinas, en los chupetes, en los juguetes de los niños, en los materiales de plástico para los niños, y entonces ellos decidieron retirarlo por su posible implicación en que cada vez haya más cáncer de mama y cáncer de próstata en gente joven. ¿Sabéis cuántos años tardó España en reaccionar? Hasta el año 2012, a pesar de que sabía que era cancerígeno, en España no se prohibió el bifenol A. Y de momento solo se ha prohibido en los materiales de los niños. Si vais a cualquier supermercado y vais a comprar un biberón o un chupete, pone no BPA, no bifenol A. Pero se permiten los tuppers, el utensilio de cocina. Y como digo, se sabe que produce cáncer. ¿Por qué lo permitimos? Pero no solo cáncer, mira, cada vez hay más problemas también de fertilidad. A la gente le cuesta quedarse embarazada. El bifenol A puede ser causante de cáncer. Cada vez hay más malformaciones genitourinarias. El tema de las criptorquidias, por ejemplo, tienen que ver con el bifenol A. El caso, por ejemplo, en las rías gallegas hay una especie que está desapareciendo, son unos caracoles, ¿no? Están desapareciendo, es por la pintura antialgas que se les ponía a los barcos. Ellos se acercaban a los barcos, estaban inhalando o chupando el tributil estaño, que es lo que tienen,
y está haciendo que se feminicen, que los machos desaparezcan y se conviertan en hembras. Las carpas del río Ebro, por culpa de todos estos disruptores endocrinos, están cambiando su sexo y se están volviendo hermafroditas. Y otra cosa que vosotros podéis apreciar es que antes nacían más niños que niñas, ¿no? Siempre la naturaleza ha hecho que nazcan más niños que niñas porque los hombres viven menos tiempo. Entonces, para compensar, la naturaleza siempre hay 51-49, 52-48. Ahora están naciendo más niñas porque estamos feminizando la naturaleza, por eso nacen más niñas. O sea, que las mujeres que tengáis niños, pensar que estáis menos contaminadas que las que tengáis niñas. La ratio niño-niña está cambiando y es por esa feminización, ese bisfenol A, esos pesticidas, el teflón. El teflón, que es el antiadherente negro que hay en las sartenes, también es otro disruptor endocrino que altera nuestras hormonas, ¿vale? Los nitratos y los nitritos presentes en los embutidos también incrementan nuestro riesgo de padecer cáncer de colon. Sexta recomendación: comer de forma saludable. ¿Qué significa comer saludable? Aumentar el consumo de fruta y verdura, consumir más fibra presente en las legumbres, en los cereales integrales, en la verdura, en la fruta, consumir grasas saludables como frutos secos, semillas, aceites vegetales de oliva, aceite de lino o aguacate. No son comer grasas animales tipo mantequilla, tocino, panceta, chorizo. Esas son grasas poco saludables. Reducir la ingesta de carne, sobre todo carne roja, la carne de la ternera, las carnes más grasas, tipo lo que te decía, tocino, chorizo, panceta, y la carne procesada, los preparados estos de carne que nos venden y los embutidos. Reducir los lácteos, evitar los alimentos procesados, refinados y azucarados, evitar fritos, salazones y ahumados. El resto de recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer, que podéis descargar en la página del Ministerio de Sanidad, ya tienen que ver más con la práctica de pruebas de screening, ¿no? Como la citología, la mamografía. Y con esas 11 recomendaciones nos dice el Código que podemos prevenir muchísimos cánceres. Que existe una relación cáncer-alimentación ya es más que evidente, ya hay suficiente evidencia científica. Y podemos leer más en notas de prensa, ¿no? Que la alimentación es clave para la prevención del cáncer, pero sin embargo creo que no estamos totalmente concienciados porque seguimos comiendo fatal. Hay cánceres más relacionados con la alimentación que otros. Mirad, próstata, colon, mama, páncreas, vejiga, endometrio, estómago, pulmón y esófago son los más relacionados con la alimentación, y precisamente son los cánceres más frecuentes en esos países más desarrollados. En África el cáncer de mama, el cáncer de próstata en África o en India son casi inexistentes. Sin embargo, Estados Unidos, Europa, los cánceres que más padecen son mama, próstata y colon, son los más frecuentes en nuestra sociedad y son precisamente los cánceres que más se pueden prevenir. En África tienen otros cánceres como cáncer de hígado, ¿no? Que tiene que ver con la infección del virus de la hepatitis B y C, o cáncer de cuello de útero, que tiene que ver con el virus del papiloma humano. Y bueno, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Depende de muchas cosas. No porque un día te fumes un cigarrillo te va a dar cáncer, ¿no? Son múltiples factores. Pero si pensáis en el cáncer como una lotería, cuanto más papeletas llevemos para la rifa, más fácil será que nos toque. Si bebemos, si fumamos, si comemos mal, si llevamos una vida sedentaria, si vivimos con un estrés crónico que no sabemos manejar, tenemos más riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, cuantas menos papeletas llevemos para la rifa, más difícil será que nos toque, ¿vale? Pues el cáncer es una enfermedad que no es una enfermedad instantánea, no ocurre de la noche a la mañana. Desde que se inicia el proceso hasta que aparece el carcinoma in situ, que sería el carcinoma localizado, o aparecen las metástasis, pasan muchos años. Según el tipo de cáncer, hasta 25 años desde que se inicia el proceso. Por eso habría dado cuenta que los niños, las leucemias infantiles, no suelen ocurrir hasta los 3-4 años. O, por ejemplo, el cáncer de testículo, porque las mamás hayan estado en contacto con esos disruptores endocrinos, no suelen empezar hasta que el niño tenga 15, 16 años, porque pasan muchos años, aunque el contacto ya con la sustancia carcinógena se produzca en el útero de las mamás, pasan muchos años hasta que el cáncer se desarrolla, ¿no? O lo que hablaba del bisfenol A, ese que puede producir cáncer de mama. Los niños desde pequeñitos que están tomando biberones, tetinas, chupetes que tenían bisfenol A, pues hasta los 20-25 años no desarrollan ese cáncer de mama. Lo bueno que tiene que es una enfermedad tan lenta es que se puede influir en el desarrollo de la enfermedad
y de hecho nuestro sistema inmune está preparado para que eliminemos células cancerígenas. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, varias veces a lo largo de nuestra vida tendremos células dañadas, células malignas, pero nuestro sistema inmune será capaz de eliminarlas y no nos enteraremos. Todos somos potenciales enfermos de cáncer, ¿vale? También deciros que este proceso, como es lento, hoy en día lo que se está viendo es que los fitoquímicos, que son sustancias químicas que solamente están en el mundo vegetal, son capaces de ayudar a bloquear ese proceso de carcinogénesis. La carcinogénesis es el desarrollo del cáncer, ¿no? Cuanto más inicial esté el desarrollo tumoral, pues más fácil va a ser que esas sustancias, que esos fitoquímicos bloqueen el proceso. Entonces nosotros lo que vamos a intentar con la alimentación es que aunque no tengamos cáncer, bloquear ese proceso de carcinogénesis. Por eso se dice que el cáncer, o sea que la alimentación previene el cáncer. Y una vez que esté instalada la enfermedad, nos va a ayudar a hacer que la quimio sea más eficaz, nos va a ayudar a tolerar mejor los tratamientos. A día de hoy no se puede decir que que la alimentación cure el cáncer, ¿no? Sobre todo como está planteada la medicina. Yo no podía decir, si vosotros dos tenéis cáncer, tú te das quimio, tú comes sano a ver qué pasa. Sería la única forma de demostrar la influencia de la alimentación en el cáncer. Poca gente se prestaría a hacer ese tipo de estudios, ¿no? Entonces lo que sí se está viendo es que se comparan gente que solo se da quimio, por ejemplo, con gente que además de quimio pues hace ese estilo de vida saludable, tanto alimentación como en tema emocional. Y se ve que esas personas viven más, tienen menos metástasis y mejor calidad de vida, con menos efectos secundarios. Y también se ha demostrado que la alimentación saludable y el ejercicio físico, el tema emocional, ayuda a prevenir la recidiva, el que el cáncer vuelva otra vez a nuestra vida. Y si pensáis en el cáncer, para que nos hagamos una idea, como una semillita, cuando esa célula ha cambiado esa célula que era normal, que era benigna, ha cambiado su material genético y se ha convertido en una célula tumoral, en una célula maligna, pues pensar que es una semilla de una mala hierba que plantamos en un jardín, ese jardín es nuestro cuerpo, y si esa semilla recibe luz, agua y abono, crecerá, ¿no? Crecerá tanto que puede invadir todo el cuerpo y hacer las metástasis. Hoy en día la visión de la oncología está cambiando mucho y se tiende a buscar fármacos que vayan a ese terreno del cáncer, a quitar luz, agua y abono para que el cáncer no crezca. Solo, por ejemplo, habréis escuchado hablar de los fármacos antiangiogénicos como el Avastin, como el Glibe, que lo que intentan es cortarle el suministro de alimento al cáncer. Si no le llega alimento, pues al final se mueren de hambre. Buscar fármacos antiinflamatorios, que ese terreno, ese abono, por ejemplo, podría ser el abono, que intenten quitarle el abono. Entonces, si no lo abono el cáncer, le va a costar más crecer. Si pensamos en jardinería, pensamos en agricultura, los tratamientos actuales, la cirugía sería como intentar cortar la planta. Pero si no la arranco de raíz, muchas veces vuelve, ¿no?, a salir la planta. Incluso a veces, aunque la arranquemos de raíz, la ortiga al año siguiente vuelven, ¿no? La quimio sería como el insecticida, el plaguicida, es el veneno, ¿no?, intentando envenenarla. Pero habéis visto que muchas veces las plantas se vuelven inmunes a los insecticidas, y por mucho insecticida que le ponga a la mala hierba, vuelve a brotar. Y luego la radioterapia sería como quemar, ¿no? Pues hoy en día, aparte de quimio, radio y cirugía, hay nuevas terapias que como órgano diana tienen lo que os decía, quitar la luz, el agua y el abono. Nosotros vamos a intentar con la alimentación buscar ese efecto, luz, agua y abono, quitar luz, agua y abono. Los nuevos tratamientos que se utilizan siempre están basados en esos fitoquímicos que hay en la naturaleza. De hecho, por ejemplo, el Yonderis, que es un fármaco muy utilizado en cáncer de ovario, proviene de un alga. El Taxol o el Taxotere provienen de la corteza de un árbol también. Es decir, siempre la medicina mira a la naturaleza para sintetizar fármacos. Pues nosotros lo que vamos a intentar es igual, mirar a la naturaleza, cambiando nuestra alimentación para favorecer, si tenemos cáncer, favorecer su curación, y si no tenemos cáncer, que sería lo ideal, para prevenirlo, ¿no? Más vale siempre prevenir que curar. Y bueno, aunque como está planteada la medicina, no podamos hacer estudios de tú te das quimio, tú no te das quimio, a ver qué pasa, sí que la Organización Mundial de la Salud, ante la epidemia de cáncer, pensó, vale, no puedo hacer ese tipo de estudios, pero sí voy a ver que si hay una relación cáncer-alimentación. Y se le ocurrió poner en marcha en los años 90 un estudio a nivel europeo que se llama el estudio EPIC, el Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición, que ahí tenéis las siglas, podéis descargarlo también, ahí está la página web.
Participan 10 países europeos y participan medio millón de europeos, ¿vale? Son personas sanas que solamente no pueden tener ningún tipo de enfermedad y se les pregunta qué es lo que come usted, cuáles son las recetas más frecuentes y se les toma determinadas muestras de sangre. Cuando una de esas personas desarrolla cáncer, sale del estudio, ¿vale? Pero ahora ya se puede comparar qué comían las personas que siguen sanas y las personas enfermas. El estudio lleva más de 20 años vigente y se siguen estudiando. Cuando una persona desarrolla cáncer, sale del estudio. Entonces yo puedo saber qué comen los sanos, qué comen los enfermos de cáncer. Dentro de los enfermos de cáncer puedo saber los que mueren, qué comían, y los que han superado el cáncer, qué estaban comiendo. Y puedo ver si hay una relación cáncer-alimentación, ¿no? ¿Se os ocurre? Es la forma más fácil. Pues bien, el estudio EPIC nace con el objetivo de mejorar el conocimiento científico sobre los factores nutricionales implicados en el cáncer. Y si demostraban que había una relación cáncer-alimentación, puede aportar las bases científicas para intervenciones de salud pública dirigidas a promover una dieta y un estilo de vida saludable. Y bueno, ¿qué dice el estudio EPIC a día de hoy? ¿Qué ha demostrado? Pues que el riesgo de padecer cáncer de cualquier tipo disminuye simplemente aumentando el consumo de fruta y de verdura. Que por cada 200 gramos de fruta y de verdura que ingeramos al día, nuestro riesgo de padecer cáncer disminuye en un 3%. A más fruta y verdura, más disminuye el riesgo de padecer cáncer de cualquier tipo. Pero luego se han centrado en los cánceres más frecuentes en nuestra sociedad, el colon. Dice el estudio EPIC que el bajo consumo de verdura y de fibra y el alto consumo de carne roja y embutido se relaciona con una mayor incidencia de cáncer de colon. Sin embargo, el alto consumo de vegetales, de fruta y de pescado disminuye el riesgo de padecer cáncer de colon. Que el 75% de los cánceres de colon se podrían prevenir haciendo esta dieta rica en vegetales, pobre en carne y acompañada de ejercicio físico regular y dejando de beber. Que por cada 20 gramos de fibra al día que consumamos, el riesgo de padecer cáncer de colon disminuye en un 25%. ¿No os parece increíble? 75% de los cánceres de colon se pueden prevenir y es el cáncer más frecuente en nuestra sociedad. El cáncer de pulmón, decíamos que tiene que ver mucho con el tabaco, pero también con la alimentación. Se ha visto que el alto consumo de fruta y de verdura disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón en un 40%. Que por cada 100 gramos de fruta y verdura que consumamos al día, el riesgo disminuye en un 12%. Y esto es especialmente importante para los fumadores. Por eso os decía que si no podemos dejar de fumar, que por lo menos consumamos mucha fruta y mucha verdura. También se ha visto en el estudio EPIC que no solamente importa la cantidad, sino también la variedad. Que si variamos la cantidad, la fruta y la verdura que consumimos, más prevención. El riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye en un 3% por cada 2 frutas y verduras diferentes que consumamos. A más variedad, menos riesgo. Cáncer de mama. El cáncer de mama decíamos que la mitad, 1 de cada 2, se relacionan con la alimentación. Se relaciona con una dieta rica en azúcar, en alimentos refinados, en grasas y en proteínas animales. Es decir, a mayor consumo de carne grasa, de embutidos, de chorizo, de panceta, esas cosas que hablábamos antes. Cuanto más pastelería, bollería, pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, alimentos refinados consumamos, más riesgo de padecer cáncer de mama. La alta ingesta de grasas saturadas, todas esas grasas que están presentes en la carne y el embutido, incrementan en un 13% el riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, si tomamos mucha fruta, mucha fibra, mucha legumbre, muchos cereales, el riesgo de padecer de cáncer de mama disminuye. Y también quedaros con la idea de que el sobrepeso y la obesidad también influyen en el riesgo de padecer cáncer de mama. Y según el estudio EPIC, ¿cuál sería la alimentación ideal para prevenir el cáncer? Pues sería la alimentación mediterránea que se seguía en España, en Italia, en Grecia, antes de los años 60, que poco tiene que ver con la alimentación que seguimos a día de hoy. Es una alimentación en la que se utiliza como principal grasa para cocinar el aceite de oliva virgen extra, donde se consumen muchos guisos, muchos potajes, muchas sopas, muchas cremas de verdura, en las que se consumen muchos alimentos frescos, locales y de temporada, donde echamos mucho mano de la huerta. Antes todo el mundo tenía, quien más y quien menos tenía su huerta, tenía familiares y se consumía el producto de temporada. Hoy en día, como tenemos en nuestra mano todos los productos durante todo el año, ¿no? Los niños no saben hoy en día, y bueno, los niños y muchos adultos no saben ni cuándo es temporada del tomate. Piensan que hay tomates todo el año, porque vienen de los invernaderos. El calabacín, la berenjena, hay durante todo el año y son solamente frutas de verano. Pues bien, sería una dieta en la que se consume mucho producto fresco, local y de temporada, donde se le da prioridad también a los alimentos crudos, es decir, a las frutas frescas, pero también a los gazpachos, que siempre se ha consumido en la dieta mediterránea, a las ensaladas, a los zumos, pero los zumos hechos en casa, no los zumos refinados, que no son más que azúcar,
a los batidos, pero batidos hechos en casa, no los batidos de chocolate y grasa que toman los niños. Es una dieta donde se consume poca carne y poco embutido. Antes se hacía la matanza, ¿no? Y con esa carne se tiraba el resto del año. Ahora hacemos matanza continua, porque vas al supermercado y puedes tener carne a todas las horas. Hay gente que come carne en todas las comidas. La tostada de paté por la mañana, a mediodía carne con patatas, por la noche un bocadillo de embutido, por la noche un poquillo de embutido y queso. Y comemos carne a todas las horas. Es una dieta en la que se consume pescado en favor de la carne, en la que se consume pescado, como decía, y huevos, pero con mucha moderación. Es una dieta en la que se consumen pocos azúcares. Antes, cuando se comía de bollería, en Semana Santa, que venían los roscos, los pestiños que vienen ahora, en Navidad, que se hacían los mantecados, el turrón, y cuando había un cumpleaños, que se hacía un bizcocho. Ya está. Ahora, ¿cuántas veces al día toman los niños o algunos adultos bollería? A todas las horas y a todos los días. Es normal que los niños en el recreo lleven un fosquito, un bollicao, ¿no? Pues esa dieta mediterránea es la ideal, ¿no? Es una dieta en la que el agua y el vino son las principales bebidas. Y mirad, esta es la pirámide de la dieta mediterránea que se propone como recomendable, que poco tiene que ver con la pirámide nutricional que yo estudié en el colegio, en el instituto o en la facultad, ¿no? Mirad, en la base de la pirámide está primero el ejercicio físico, después el compartir con los demás, el comer en familia, el irse de etapa, no algo que tanto hacemos los andaluces, porque el compartir con los demás, el vivir la vida en sociedad, nos va a ayudar a prevenir el cáncer. Vamos a estar más felices, vamos a sentirnos más realizados. Decíamos, los países nórdicos tienen mucho más cáncer, ¿no? Viven una vida, como hace tan mal tiempo, mucho más metidos en casa, mucho más frío, pues hay más suicidio, hay más depresión y también más cáncer. Entonces, la base de la dieta mediterránea está el ejercicio, el compartir con los demás, el celebrar las cosas. Y después podéis ver un plato de potaje, de puchero, esa olla. El recuperar los cocidos, los guisos, las lentejas. Después veis las setas son muy importantes. Decíamos que los japoneses comen muchas setas, pero aquí de forma tradicional también en otoño se ha cogido setas. Y después veis una cesta. Esa cesta es una cesta de fruta y de verdura local y de temporada. Seguimos con la pirámide. A continuación, el consumo de agua, no viene otra bebida. Agua, y veis esa infusiones herbales, el té, la menta poleo, la manzanilla, el tomillo, el orégano, infusiones hechas en casa. Y después vemos la fruta, vemos la sandía, la granada, la manzana, los cítricos, que son frutas anticáncer, y en el centro el aceite de oliva virgen extra, como principal grasa para cocinar. Es una de las razones por las que los mediterráneos tienen menos cáncer, porque nosotros utilizamos aceite de oliva virgen extra, o utilizábamos aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de girasol, en vez de mantequilla o en vez de manteca como en otros países. Después vemos las frutas, o sea, los vegetales. Vemos la alcachofa, las acelgas, las espinacas, las lechugas. Después vemos los cereales y el pan, pero cereales y pan integral, ¿vale? No pan blanco y cereales refinados. Seguimos subiendo la pirámide. Recomendación: tomar a diario frutos secos, sobre todo nueces, avellanas y almendras, aceitunas, cebolla, ajo en todas nuestras comidas. Después, los lácteos, que hace unos años estaban como la base de la pirámide nutricional, cada vez están más arriba. Se recomienda consumir pocos lácteos, y mejor que sea, siempre es mejor el yogur de entre todos los lácteos, y la leche, si no el queso, y lo menos recomendable la leche, y lo que nunca deberíamos de consumir sería pues tipo natilla, los tipos astimeros, o sea, productos artificiales con leche. Después está el pescado, para consumir 3-4 veces por semana, las legumbres 3-4 veces por semana, los huevos 2 o 3 veces por semana, y luego el pollo pues 1 o 2 veces por semana, y ya como muy de vez en cuando el embutido y la carne roja y grasa. Y ya veis arriba del todo, como una excepción, el día ese de vez en cuando, algo de bollería, a ser posible bollería hecha en casa, pastelería hecha en casa en vez de pastelería refinada. Esa es la clave para la prevención del cáncer. ¿Se parece eso a la dieta que solemos seguir en el día a día? Poco, ¿verdad? Pocos niños comen esto, pocos adultos comen esto. Y luego hablábamos de los indios, que tenían la mitad de cáncer que nosotros. ¿Y qué hacen los indios de extraordinario? Pues que todo es amarillo en la cocina india, la cúrcuma. La cúrcuma es la especia que contiene curcumina, y la curcumina, que es su fitoquímico, ha demostrado ser eficaz frente a todo tipo de cánceres. Hablábamos que ellos tienen la mitad de cáncer que nosotros, porque todo es amarillo. Consumen una media de 2 gramos de cúrcuma al día.
pero también utilizan todas esas especias, el comino, el perejil, el cilantro, el clavo, el laurel, el cardamomo, el comino. Son especias muy utilizadas y todas las especias son antiinflamatorias y nos ayudan a prevenir el cáncer. Los alimentos anticáncer. Aquí tenéis un resumen de los que serían. Son las algas. Decíamos, los japoneses consumen 2 kilos de algas al año. Tienen menos cáncer que nosotros. Las setas, los cítricos, la manzana roja, los frutos rojos, fresa, cereza, mora, arándano, la granada, el jengibre, las semillas de lino, las aromáticas tipo perejil, orégano, girasol, la cúrcuma, el vino tinto y la uva negra, la cebolla, el ajo, el tomate, el melocotón, la ciruela, la nectarina, las legumbres y los cereales integrales, los frutos secos, las nueces sobre todo, el chocolate, pero el chocolate negro, mínimo el 70% de cacao, las crucíferas, muy especiales para el cáncer de mama, la col, el repollo, el brócoli, la coliflor, la lombarda, los nabos, los berros, el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas, el kéfir, a ser posible de agua, y el té verde. Esos serían esos alimentos que pueden ayudarnos a bloquear el proceso de carcinogénesis. Y bueno, como yo soy andaluza, pues quería hablaros de aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra tiene también su relación con el cáncer. Yo además vivo en un pueblecito de Jaén, nosotros vivimos en mitad de un olivar. Y a veces se nos está olvidando que un tesoro que nosotros tenemos aquí nos puede ayudar en la prevención de muchas enfermedades y a veces no lo utilizamos. En el aceite de oliva virgen extra hay ácido oleico. El ácido oleico previene sobre todo las enfermedades cardiovasculares, el infarto, la mortalidad por infarto. Pero además tiene unos componentes minoritarios que son esos fitoquímicos de los que os hablaba: fenoles, secoidoides, lignanos, flavonas, vitamina A, vitamina E, que ayudan a que ese proceso de carcinogénesis que os hablaba antes sea reversible, que ayudan a crear un terreno en el que el cáncer no crece tan a gusto, ¿no? A quitar luz, agua y abono. Que el aceite de oliva virgen extra, sobre todo, o sea, dentro de todos los aceites de oliva que existen, el virgen extra es el que más fitoquímicos tiene y más aún en el ecológico. Y las variedades picual o cornicabra, que son las de sabor más intenso, son las que más hay. En Andalucía la mayor variedad es picual, ¿no? La que más se cultiva. Se ha visto que en la dieta mediterránea se utiliza aceite de oliva virgen extra para cocinar, al contrario que otros países que utilizan la mantequilla, la margarina, ¿no? Pues esa diferencia entre la grasa que utilizamos para cocinar puede tener que ver con esa menor incidencia de cáncer en la dieta mediterránea. Una alimentación que incluye aceite de oliva virgen extra puede reducir el riesgo de padecer cáncer entre un 8 y un 10%, y si hablamos de cáncer de mama hasta un 15%. Se ha visto que el aceite de oliva virgen extra previene cáncer de mama, próstata, colon e intestino. Sin embargo, mucha gente no utiliza virgen extra en España y debería estar prohibido no utilizar virgen extra. Mucha gente utiliza simplemente aceite de oliva. El aceite de oliva a seca es simplemente aceite refinado, aceite lampante, al que se le pone un poco de virgen o de virgen extra para que lo utilicen como comestible. Ese aceite de oliva no lo debe de consumir, pero nunca jamás aceite refinado, aceite de semilla, aceite de girasol. Nosotros que tenemos virgen extra no deberíamos de consumirlo nunca. O la mezcla, ahora venden mucho porque es muy barato, mezcla de aceites de semillas refinados, que lleva colza, que lleva soja, que lleva girasol, que lleva maíz. Esa mezcla de aceites es nefasta, porque además cada aceite tiene una temperatura y se puede utilizar hasta máximo una temperatura. Siempre virgen extra. Se ha visto que el utilizar aceite de oliva virgen extra disminuye la carcinogénesis, ese proceso tumoral. Sin embargo, utilizar aceite de girasol incrementa la carcinogénesis y mucha gente lo utiliza sobre todo para freír, ¿no? El pescado disminuye la carcinogénesis, pero veis ahí, no tanto como el aceite de oliva virgen extra. Es mucho peor utilizar aceite de girasol a consumir carne, ¿vale? Y mucha gente eso piensa mucho en la carne, pero no en el aceite. Y además el aceite de oliva se ha estudiado en relación con la quimio y con los genes. Esas familias con genes que hablábamos que les predisponen a padecer cáncer. Se ha visto que hay un tipo de cáncer de mama muy agresivo que es el HER2 positivo, ¿no? Hay un oncogen que se expresa en esas mujeres y hace que sea muy agresivo.
Hoy en día se está intentando con un tipo de terapia que es el Herceptin disminuir la expresión de ese gen. Pues bien, el aceite de oliva virgen extra también ayuda a disminuir la expresión de ese gen. También se ha visto que el aceite de oliva virgen extra hace que ese fármaco que hablaba, el Herceptin, sea más potente. También hace que el Taxol y el Taxotere, que se utiliza mucho en cáncer de mama y ovario, sea más potente. Por eso el oncólogo debería dar junto a la quimio una botellita de aceite de virgen extra, que sea andaluz, ya sería la pera. Y si es de donde yo vivo en la Sierra de Cazorla, pues ya mejor que mejor, ¿no? Deciros, bueno, hoy se han fallado los premios internacionales a los mejores aceites en Nueva York. Es un concurso internacional de aceite y el aceite de mi zona, que es el que yo consumo, el aceite de la dehesa de la Olivilla, se ha llevado la medalla de oro. Pero mira, os voy a contar la historia de esta cooperativa. Surge de 9 agricultores que no tienen mucha cantidad de aceitunas, pero porque además es una zona orográfica que no son como los llanos, a lo mejor en Úbeda, sino que es un terreno abrupto. Entonces tienen poquita cantidad de aceituna, pero han decidido hacer las cosas bien. Cultivan en ecológico y en biodinámico. No solamente no utilizan pesticidas, sino que recogen la aceituna cuando está verde, porque la aceituna verde es la que más fitoquímicos tiene. Ellos el 4 de noviembre habían terminado la recolección. Recogen según las lunas. El tema de abonan solo con estiércol, pero según la luna, ¿no? El aceite es extraordinario y hoy le han dado esa medalla y por eso os lo cuento, porque estamos muy orgullosos en nuestra tierra. Se llama la dehesa de la Olivilla. Perdón. La cooperativa se llama la Olivilla y el aceite se llama la dehesa de la Sabina. La dehesa de la Sabina, sí. La Olivilla. Yo digo, una cooperativa pequeña son 9 agricultores que han decidido hacer el mejor aceite del mundo. Bueno, ¿qué aceite de oliva elegimos? Siempre virgen extra, a ser posible ecológico, ¿vale? Pero también es muy importante el material, que sea en botella oscura o metálico, que no sea plástico y que no le dé el sol. Una vez que lo lleváis a casa, lo escondéis en un sitio, lo buscáis en un armario que no le dé sol y que no haya cambio de temperatura. Y que el aceite de oliva siempre es mejor en crudo, para ensalada o añadirlo en las cremas y los guisos, pero al final, que lo peor sería freír, ¿no? Ahí alteramos el aceite y además no aprovechamos sus propiedades. Y según los estudios, la cantidad recomendada son 4 cucharadas al día, ¿vale? Y bueno, igual que he hablado del aceite de oliva, podríamos hablar del resto, de la cúrcuma, del jengibre, de los cítricos. Los que hayáis leído el libro, queráis leerlo, tenéis todo sobre esos alimentos. Si me pongo a hablar de uno a uno, pues echaríamos la tarde entera. Entonces ya sabéis esos alimentos, deciros que de todos esos alimentos hay una amplia base científica contrastada de que son útiles. Y después también hablaros de la importancia de que toméis alimentos integrales, que no sean alimentos refinados. Mirad, ahí podéis ver la diferencia entre una harina integral y una harina blanca. La harina integral contiene mucha más fibra, más hierro, más selenio, más zinc, más ácido fólico, más vitamina C y muchos más polifenoles. Todas esas sustancias son muy importantes en la prevención del cáncer. Entonces siempre pan integral, espaguetis, pasta integral, arroz integral, ¿vale? El pan blanco, los alimentos refinados los dejamos. Y bueno, también deciros que la comida no es lo que era. También quería hablaros un poco de que siempre que podáis consumáis alimentos ecológicos, porque no solamente es la diferencia en el sabor, ¿no? Que hoy en día los tomates no saben a nada, saben a plástico. El tomate ecológico sabe a tomate, pero además tienen menos nutrientes, tienen menos vitaminas, menos minerales, menos fitoquímicos. Y además el tema de los pesticidas, simplemente por el hecho de evitarte pesticidas y nitratos que se utilizan como fertilizantes, ya solo por eso merece la pena consumir ecológico. Y luego estamos contaminando el suelo, lo que os decía el DDT, que lleva 30 años después de estar prohibido, sigue estando presente en el suelo. Que hay muchos estudios a favor del alimento ecológico que dicen que pueden ser beneficiosos para la salud y sobre todo que demuestran que tienen más fitoquímicos. Que siempre que podáis ecológico sí puede ser, pero además fresco y que no sea ni envasado ni congelado, ¿vale? Siempre es peor la conserva frente al congelado. ¿Y qué alimentación decimos que no? Porque ya hemos visto que sí. Pues esa comida rápida, ¿no? Esas hamburguesas, salchichas, patatas fritas, además fritas en aceite de girasol, todas las golosinas, las patatas, los snacks, pues caramelitos, galletas cargadas de grasa y azúcares, toda esa comida precocinada, ¿no? Esas nuggets, esos palitos que comen los niños, que si os fijáis los palitos de merluza tienen poco. Los nuggets, pollo de verdad poco tienen despojos de pollo. Y esas bebidas azucaradas, ¿no? Mucho cuidado con el azúcar.
tomamos cantidades ingentes de azúcar, y el azúcar se relaciona con la caries, con la obesidad, pero también con el cáncer. Mirad, la cantidad de azúcar que tiene una lata de Coca-Cola. Por cada lata de 330 mililitros de Coca-Cola, estamos tomando 10 cucharadas de azúcar. Es como si yo lleno este vaso de agua, le echo 10 cucharadas de azúcar, la muevo y me la bebo. Tomamos muchísima azúcar. Y los niños los que más, ¿no? Bueno, esto de los benzopirenos que hablaba antes, ¿no? De las comidas quemadas. Que no solamente es importante los alimentos que consumamos, sino también dónde los cocinemos, que evitemos en la medida de lo posible los plásticos, el teflón, mejor siempre utilizar cristal, acero inoxidable y mejor aún el titanio. Que es importante lo que comemos, cómo lo cocinamos, ¿no? Y dónde lo cocinamos. Que lo más recomendable son los alimentos crudos, al vapor o los hervidos a baja temperatura, ¿no? Los potajes de la abuela a fuego lento. Y no son recomendables la barbacoa, los fritos, la olla express porque cocina a alta temperatura, el horno por encima de los 200 grados y el microondas, evitar la medida de lo posible, sobre todo si metéis cosas con plástico, porque ese bisfenol A se libera más cuando calentamos. Y luego no solamente tener cuidado con los alimentos, sino también con la cosmética. En la cosmética